Bueno, bien, vamos a hablar del peronismo, vamos a hablar del texto de Juan Carlos Torre, el texto que tenemos en el teórico. Un texto que es largo, eh, que no es especialmente complejo en el sentido que aborda de una narrativa bastante clara lo que es la historia de este movimiento. Y sobre todo al inicio, entró un poco la historia de este movimiento con la historia, por supuesto, de quien le dio nombre, ¿no? De Juan Domingo Perón. Habla un poco de su pasado como miembro de las Fuerzas Armadas en el contexto del del 30, digamos, cierta participación en el golpe de Estado de Uriburu, ¿no? esta línea de los generales y del ejército más nacionalista, que por supuesto es la que termina tomando el poder, acuérdense, el 4 de junio del 43, el Grupo Oficiales Unidos, GO, un golpe antiliberal y anticomunista, ¿no? Donde Perón forma parte de ese grupo y hace pata ancha la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este grupo tiene algo parecido, digamos, al complejo antigoyenista que tiene internas, y tenemos sectores muy tradicionales del viejo catolicismo, anti-roca, si ustedes quieren, anti-liberalismo, pero después algunos que se empiezan a dar cuenta que después de la guerra tiene que haber cambios sustanciales en el funcionamiento, digamos, sobre todo en la cuestión obrera, así como la cuestión social había marcado el tiempo de la primera parte del siglo XX, en la segunda posguerra es la cuestión obrera. Y ya les digo, ahí Perón logra construir vínculos de la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo vimos en James, lo vemos en Juan Carlos Toro y demás, muy duraderos que le van a permitir, cuando Perón, volando arriba de radares, los sectores de la élite y de su propio partido, de su propia coalición, ¿no? Del GO, lo encuentren como una peligrosidad. Esto termina siendo, digamos, una situación en que él es incluso encarcelado, ¿no? En octubre del año 45, ya estaba la Segunda Guerra Mundial, y esa tremenda manifestación, el 17 de octubre, la manifestación más importante en la historia del país, el día más estudiado como día, ¿no? Con la presencia de este nuevo actor político en la calle, que es el actor de los trabajadores. En función de eso, tenemos luego el discurso de Perón al fin de ese día, ¿no? Y el cierre de la jornada con Perón Libre y el inicio de su campaña presidencial, que va a mostrar esto, ¿no? Perón desde el Partido Laborista, una nueva conformación política que tiene que ver con esto de atender los reclamos de los trabajadores, y la Unión Democrática, el partido que está en contra, como su, digamos, figura contrapuesta. En ese marco y en ese contexto, se genera un Perón era un funcionario norteamericano, y Perón es como hizo un eslogan, como diciendo, bueno, todo lo que esté en contra del peronismo en este momento está a favor de lo que está en contra del pueblo, ¿no? Y en contra del pueblo de los Estados Unidos. Miren qué interesante esto. Perón triunfa, y lo cierto es que no gana por un margen muy abultado, pero bueno, finalmente triunfa, ¿no? Y ahí marcamos algunos elementos. Seamos un poco más sintéticos en esto, porque esto es muy largo, igual para usar la clase sincrónica, pero, digamos, por un lado, los nuevos derechos sociales, lo que ya habíamos dicho que era importante en el texto de James, aparece en el texto de Juan Carlos Torres, ¿no? Y la diferencia con los derechos civiles y los derechos políticos. Ahora estamos hablando del disfrute de ciertos bienes del Estado, ¿no? Salud, vivienda, educación, que, bueno, son relevantes en la posguerra. Y esto cómo se va a expresar en la reforma constitucional del 49, el constitucionalismo social. Por otro lado, también el financiamiento, esto es lo que ustedes vieron en el teórico de Quintard, digamos, en términos de los dos planes quinquenales y cómo hay un uso de los saldos que deja el campo en contexto de unos precios internacionales hacia la ciudad. Básicamente, acuérdense, a través del consumo popular, el aumento del salario real y el salario nominal, y también de créditos baratos con los redescuentos del Banco Central. Todo esto, ya les digo, tiene un ciclo muy bueno al inicio, pero a partir de las sequías del 51-52 y el cuello de botella del 49 comenzamos un proceso de crisis económica y de correr para adelante las dificultades, y en perjuicio de lo cual el peronismo logra la reelección por una reforma de la Constitución, como decíamos recién, y va a continuar, digamos, unos años más, mientras construye, tercera cuestión importante, una ampliación de los derechos, no de los trabajadores, sino de los sectores más desposeídos, y esto a partir de la figura de Eva y de la Fundación Eva Perón. Si bien Eva, bueno, en el año 52, cuando se produjo la reelección, va a fallecer. Recordemos que en la elección del 52 ya votan las mujeres por las reformas que hemos visto del voto femenino, que son de este momento. Bueno, evidentemente esto generó una división social muy fuerte. Hay sectores del medio que siempre lo consideraron una especie de Mussolini, ¿no? de tirano local. Y vamos a encontrarnos en un creyendo del conflicto con la Iglesia en septiembre
del año 55, perdón, junio del año 55 con el bombardeo de Plaza de Mayo, y en septiembre del 55 la Revolución Libertadora que lo saca del poder. Generando una estabilidad, de la cual yo voy a hablar en el próximo módulo, pero en el próximo videito, cuando hablemos del práctico, voy a hacer alguna referencia, si me quieren acompañar.